Buenas noches, Perla, Mayra y Ceci, que ya los vi ahí, ya las vi ahí. Hola, buenas noches. Ahorita vamos a empezar en un momentito. Voy a esperar 3 minutitos más para que se conecten los demás y ahorita empezamos. Hola, buenas noches. Hola, Perla, buenas noches. Yo me escucho, pensé que no me escuchaba. Sí, sí te escucho. Buenas Yo noches. tengo buenas noches. Tengo una duda sobre el repaso ¿Sí? de que vamos a ir contestando. Ajá, Se supone que vamos, clase por clase y vamos viendo también, o sea, en el mismo, lo que vemos en clase vemos en el repaso. ajá. Solo en el principio había una clase que estaba primero la segunda y después la otra. Pero Ah, sí, ok, sí, porque me ajá. estaba confundiendo porque en la clase pasada trataba Sí. de ver como el repaso, pero no lo encontraba. Ah, sí. Sí, debe si quieres ahorita lo podemos ir revisando. Déjame ver. Ah, pues igual si nada más me puedes decir así de que la clase de hoy empezamos en la página, no sé, 13 del repaso, para Sí, yo ir relacionándolo. Please. sí, está bien. Es que vienen como los temas en general, que vamos a ver al final todo esto. Ahorita, el título viene ahí arribita, pero por Ajá. ejemplo, la que estamos viendo ahorita a ver, déjame buscarla. A lo mejor no viene esta aquí, porque no vienen todos los temas, entonces Ah, ok. tal vez esta no está. Creo que la de la historia no viene. Viene No, la gran. porque nada más. Ajá. Ajá. Las misiones en el Antiguo Testamento 2 1 Sí. y luego Sí, en el no, Nuevo 1 y 2. no viene lo de la historia de las misiones. Ajá. Ah, ok. Entonces esta clase no está como que dice en el repaso. Ajá, no está ese. Ah, Sí, y ok. viene, o sea, viene, por ejemplo, en general el tema ahí al principio, que es lo que son las misiones, entonces lo puedes ir contestando. La gran comisión, son cosas sencillas, y de lo de las etnias que ya vimos en la primera clase, luego viene un ejercicio, y de hecho hay cosas que no específicamente no vamos a hablar aquí, pero son temas así generales de misiones, entonces lo pueden ir contestando. Y, por ejemplo, las misiones del Antiguo Testamento, eso sí lo vimos. Esos dos temas ya los pueden contestar. Misiones del Antiguo Testamento 1 y 2 ya lo vimos. Entonces, eso ya lo pueden contestar. Y las misiones en el Nuevo Testamento todavía no lo hemos visto. La 1 y 2 dice así. Ajá, eso no lo hemos visto. Pero, por ejemplo, necesidades en el mundo, es que no están en orden, ya vi, perdón. Esa la vamos a ver la próxima clase. Vamos a verla el próximo miércoles. Vamos a empezar con ese tema. Ajá. Pero, por ejemplo, lo del Antiguo Testamento ya lo pueden contestar. Viene 1 y 2, eso ya lo pueden contestar. Y la primera parte de la Gran Comisión también lo pueden ir contestando porque es información en general. Pero si tienen duda, pues ahí me pueden preguntar, ¿sí? Ah, ok. Ok. Gracias. Sí, de nada. Ok, bueno, vamos a empezar. Ya estamos aquí, creo que los que vamos a estar. O sea, así que si pueden, bueno, quien pueda su cámara y alguien avisó que en un ratito la van a poner, pero este, para verlos. Y voy a orar, ¿sale? Para empezar este tiempo. Ujú. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder estudiar, Señor, de poder conocer acerca de lo que tú has hecho, Señor, a través de la historia, Señor, y de tu historia. Y queremos darte gracias. Quiero pedirte, Padre, que tú me guíes en este tiempo, que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándome, aunque tengo los apuntes de la historia, pero que seas tú hablando, Señor, a cada corazón. Y ahora que estaba estudiando, Señor, estos temas, pues fue algo muy, muy hermoso, Señor, el que tú me hayas estado también ministrando. Yo te pido que también hoy tú les puedas hablar, Señor, a mis hermanas, hermanos, Señor, que están aquí, Señor, y que están tomando esta clase y los que vayan a escucharla después,
que sea tu Espíritu Santo, Señor, tocando sus corazones, Señor, y poniendo, Señor, en cada corazón lo que hay en tu corazón, Señor, Sí, para Señor. las misiones, Padre. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues voy a empezar aquí. ¿Quién está? A ver, Jesús, ¿puedes poner tu micrófono en silencio, porfis? Porque Ok. no está. Sí, muchas gracias. Ok, bueno, entonces voy a anotar, perdón, déjenme anotar la asistencia de hoy. Y esta clase está algo larguita, entonces vamos a empezar. Espero que hayan podido ver los videos que me envié, los cortitos, les encargué dos, de lo que ya vimos, que eran las cruzadas, y lo de Carlomagno, ¿se acuerdan? Que ya lo vimos, pero si ustedes no lo han visto, véanlo para que sea como un repaso de lo que ya estuvimos explicando. Y hoy vamos a ver los otros dos que les mandé, que es del Renacimiento y la Reforma, ¿sí? El Renacimiento, la Reforma. Entonces, porque las cruzadas ya también ya lo vimos. Entonces, a ver, déjenme checar. Está Jesús. Hoy es 8, ¿verdad? De octubre. Jesús, Perla, es Moisés, Ceci. Sí, presente. Como en la escuela en inglés, ¿se acuerdan? Here. Sí. Mayra. Sí, aquí estoy. Sí, gracias. Y Alma, ¿verdad? Es que me dijo que va a abrirlo al ratito. Sí, maestra, aquí estoy. Okay, Buenas noches. Buenas noches a todos. Ok, muy bien. Pues lo que les dejé de los videos es nada más para que, bueno, los dos de lo que ya habíamos visto, era para nada más reafirmar lo que estuvimos platicando. Sé que es mucha información, o sea, no sé si a ustedes les pasó, pero es demasiada información, es increíble todo lo que ha pasado en la historia, pero no tenemos que aprendernos todos los detalles, pero la idea de que los veamos y es que podamos observar cómo Dios ha estado obrando a través de la historia y cómo el cristianismo se fue extendiendo. Pero como vimos la clase pasada, así rapidito, lo voy a mencionar nada más. Vimos acerca de la historia de las misiones, o del cristianismo, mejor dicho, y vamos a empezar a ver lo de las misiones ahorita más adelante, pero de los apóstoles, ¿sí? Cómo empezó el evangelio, ¿verdad? A desarrollarse con la iglesia primitiva. Después vimos cómo empezó a crecer muchísimo la iglesia, y cuando la iglesia y el Estado, que era Roma, la que estaba, recuerdan que Roma estaba, bueno, tenía a lo que eran los judíos, al pueblo pues, judío, lo tenía sometido, ¿no? En el tiempo en que Jesús vino. Y entonces hubo una persecución, como ya sabemos en la historia de la iglesia primitiva, que hay muchos videos, ustedes pueden buscar de los mártires de la iglesia al principio, pero sucedió en el año 312 después de Cristo, que es lo que estábamos viendo la clase pasada, como el emperador Constantino se declara cristiano. Realmente no sabemos si él realmente se convirtió al cristianismo o solamente se declaró cristiano por conveniencia del Estado, porque el cristianismo estaba creciendo muchísimo y él estaba pues matando a los cristianos, había una persecución, pero en lugar de que esto hiciera que la iglesia cristiana disminuyera, al contrario, la gente era más valiente y estaba uniéndose al cristianismo. Entonces, se declara cristiano Constantino, solo Dios sabe, como él solo conoce el corazón, si fue real o no su fe, pero esto hizo que la persecución se detuviera, se terminara, y entonces muchas multitudes, recuerdan, bueno, perdón, las multitudes que no tenían convicción se nombraron cristianas. Entonces se une la iglesia y el Estado, se hacen uno solo,
y pues vemos que esto trajo consecuencias negativas porque aunque el cristianismo se extendió y lo estábamos viendo ahí, el cristianismo se empezó a hacer pues ya no era un cristianismo puro, y después viene la caída del imperio de Roma, el imperio romano, vienen las invasiones de los bárbaros, luego también sucedió el Islam, ¿recuerdan? Cómo el Islam invadió muchos lugares, y cuando los cristianos, que era ya no era la iglesia primitiva cristiana original, ya era una mezcla de tradiciones que se habían mezclado con todo esto del cristianismo impuesto. Entonces empiezan las cruzadas para querer recuperar las tierras santas, que para ellos era como un lugar en sí, pero nosotros sabemos que esto va mucho más allá de un lugar, es acerca de una fe, ¿no? Entonces nos damos cuenta que el evangelio de Cristo, el evangelio del amor que él había traído, se empieza a ser impuesto por la fuerza, y pues hubo hubo consecuencias negativas porque este control cristiano de las tierras santas que ellos estaban quitando del Islam, de los musulmanes, pues fue algo atroz. Fueron guerras que les llamaban santas, pero la verdad es que santas no tenía nada, y causaron mucho odio y resistencia entre los musulmanes, que de hecho sigue hasta el día de hoy. No sé si recuerdan, pero la clase pasada lo mencionamos y quiero que esto ustedes lo recuerden porque es muy importante y actualmente nos sigue afectando. Entonces, nos damos cuenta de ese testimonio que fue un mal testimonio para el mundo en general, es algo que nunca debería haber sucedido, pero sucedió. Hay muchos errores que la iglesia en este tiempo cometió, pero que nosotros también podemos cometer de alguna otra manera, a lo mejor no como lo hicieron ellos, pero vamos a aprender también, ¿no? De todos estos errores. Y bueno, vimos la semana pasada cómo el cristianismo se empezó a extender en el año 1200 después de Cristo, y ahora voy a compartir hubo la división de la Iglesia Católica, que es la que del cristianismo que llegó a nosotros, fue la Iglesia romana, la Iglesia de Occidente, pero también se separó la Iglesia Ortodoxa, que es la Iglesia del Oriente, que es otro tipo de Iglesia Católica, que, bueno, el Señor me permitió en el viaje que fui a visitar algunos de los campos donde están los misioneros, me di cuenta de esta iglesia que es muy parecida a la iglesia que nosotros conocemos como la iglesia católica, iglesia tradicional. Entonces, ahorita estamos en este punto, vamos aquí, hemos llegado a este momento de la historia y hoy vamos a compartir lo que queda de esta clase de la historia del cristianismo. Entonces voy a compartir la presentación para que yo no he encontrado cómo seguirlos viendo, pero bueno, ustedes sí me pueden ver, creo, y van a ver la presentación. Entonces, la voy a compartir. A ver. Sí, ya veo que me está diciendo Ceci de los videos, sí. Bueno, los que mandé, hay 4 que sí les pedí que los vieran para que vayan confirmando lo que estamos viendo, lo que vamos a ver ahorita, que eran los mensajes cortos de 10, 15 minutos. Y hay una serie de 4 videos en YouTube que les mandé de lo que es el Renacimiento, que se los recomendé mucho que lo puedan ver, es muy bueno, entonces lo pueden ustedes ver, eso no es tarea. Entonces, eso sí es opcional. Los otros 4 que les puse ahí de cada cosa que hemos visto, sí les pedí que lo vieran, solamente para confirmar y va a ser algo que les va a servir, ¿sí? Entonces déjenme compartir. Ahí está. A ver, ¿ustedes ven? A ver.
Ajá. ¿Ustedes ven la presentación o no? No, Ok, déjenme ver. Aquí, se supone que está aquí. ya, ¿Ya? sí, ya. Ok, muy bien. Entonces, aquí tenemos el mapa del cristianismo en el año 1200 después de Cristo. Entonces, a ver si esto les ayuda porque la historia a veces puede ser un poquito complicada para nosotros en general. A algunos nos gusta a lo mejor mucho, pero sí, para que no se pierdan en lo que estamos viendo y sea como que mucha información y no encuentro, recuerden que estamos viendo la historia del cristianismo desde el tiempo de Cristo cuando Él viene, qué es lo que sucede, ¿sí? Vimos en este tema es la historia del cristianismo. El tema pasado vimos las misiones en el Antiguo Testamento. Entonces, lo pueden ver ustedes como una historia completa. Entonces, pueden ver todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, que Dios hablaba acerca de las naciones. Hubo un silencio, recuerdan, de 400 años y después llega el Señor Jesucristo y la iglesia primitiva queda y ahorita bueno, en esta clase pasada vimos cómo está el cristianismo desarrollándose, la unión del Estado con la iglesia en ese tiempo, la contaminación de toda la iglesia, luego la invasión de las tribus que no eran romanas, pero de alguna manera ellos empiezan a convertir al cristianismo, después las guerras santas que les llamaban las cruzadas, todo este imperio de Carlomagno que vimos y cómo con la espada trataban de convertir a la gente y realmente no eran conversiones genuinas, pero aún así Dios alcanzaba gente, había gente que sí se convertía realmente, porque al final de cuentas sabemos que Dios es soberano y Él puede usar aún los errores para que el Evangelio sea predicado. Entonces, estamos en este momento que ya pasaron las cruzadas, vemos este mal testimonio, la separación de la iglesia católica o cristiana, o como se le llamaba la iglesia cristiana en este tiempo. Ahorita vamos a ver ya la reforma y entonces vamos a ver por qué ya es diferente. En este tiempo era la iglesia cristiana, ¿sí? Y es el cristianismo. Aquí vemos el mapa, ahí pueden ustedes observar el mapa del cristianismo en el año 1200 después de Cristo. Vean, todo esto rojo es donde estaba el cristianismo, ¿sí? Ya se había extendido, pero ya, ahora ustedes tienen este conocimiento en su mente de que muchas de esas conversiones o países cristianos realmente eran solo de nombre, ¿sí? Vamos a recordarlo esto, era nominal la mayoría. Y llegamos a la época del Renacimiento, y la Reforma. Entonces, si ustedes vieron los videos pequeños acerca del Renacimiento y de la Reforma que les envié ahí, les va a ayudar para lo que vamos a ver, pero si no, ahorita lo voy a estar explicando y los pueden ver ustedes después. Entonces, el Renacimiento y la Reforma, esto sucedió del año 1200, ¿sí? Al año 1600 después de Cristo. Y en esta época fue cuando, así como se dice un renacimiento, hubo un renacimiento del estudio, ¿sí? Y la Biblia en el latín fue revisada y hubo mucha circulación de la Biblia, que no sucedía antes. Las escuelas y las universidades crecieron. Y algo muy importante, por eso ven esta foto, esta es una imprenta antigua. Al final de esta época, la imprenta fue inventada y el comercio empezó a extenderse por todo el mundo. Entonces hubo interés en el estudio de la Biblia y podemos decir que todo esto preparó a Europa para la reforma protestante, ¿sí? Y ahí es cuando se marca el comienzo de una nueva etapa en la historia del cristianismo. Pero ok, vamos a detenernos un poquito ahí y quiero hacer unos comentarios acerca de esta etapa del año 1200 a el año 1600, porque en esta época, ¿sí? Aproximadamente por ahí del año, creo que es 1600, 1700, si no mal recuerdo, porque estaba viendo lo de la película, pero la película de Silencio, ¿sí recuerdan? Habla de un grupo de misioneros católicos, jesuitas, que ellos estaban
yendo a evangelizar, porque si vemos en esta lista que ven aquí, hablamos de los estudios de universidades y la imprenta, la reforma protestante que corrigió abusos de la Iglesia Católica, y por 250 años los protestantes no formaron agencias misioneras. Por 250 años ya había una reforma protestante, la reforma que corrige estos abusos de la Iglesia, pero ¿saben lo que estaba pasando? Que los católicos estaban enviando muchos misioneros porque ellos tenían órdenes de tipos de estudiantes o tipos de padres, de sacerdotes, y ustedes los conocemos, ¿no? Porque nosotros fuimos conquistados por la Iglesia Católica, bueno, España que trajo la religión católica, y bueno, en Tampico tenemos, ¿no? Los jesuitas, por ejemplo, que son los que están en los colegios, como ahí la escuela que tenemos. Las órdenes dominicanas, franciscanas, de Francisco de Asís, que es muy conocido también en lo que es la historia de la Iglesia Católica. Yo un tiempo estuve asistiendo a una iglesia católica, que fue cuando el Señor me alcanzó. Entonces tengo un testimonio de cómo, con todos los errores, el Evangelio está ahí, ¿no? Y el Señor, cuando Él abre el corazón y quita esa venda, tú puedes conocer la verdad. Entonces, lo que podemos ver es que la reforma, pues, trajo los principios de la sola fe, sí lo saben, ¿verdad? Solo fe, solo gracia, luego también tenemos solo la escritura, ¿sí? Y tenemos toda esta reforma, porque así se llama, porque ya de alguna manera sale una parte de la Iglesia Católica. Ellos saben que Martín Lutero y muchos de los que, por ejemplo, la Reina Valera, sí saben, ¿verdad? Que la Biblia eran dos monjes católicos. Por eso uno se apellidaba Reina y otro Valera. Y por eso se traduce la Biblia al español y es como nosotros la tenemos y es la que usamos. Entonces, toda esta historia es muy interesante porque vemos cómo Dios está usando pues todas estas circunstancias, estas personas, estas instituciones para Él traer la palabra. Entonces, aparte de esta película de Silencio, que es muy impactante, si no la han visto, se las recomiendo que la puedan ver. Gris nos comentó que ya la había visto. Entonces, la verdad es que a nosotros nos la pusieron aquí en las clases de misiones y después hicimos algunas reflexiones acerca de esta película y es muy interesante cómo ellos van a compartir. Y bueno, si ustedes la observan, pueden ver ahí muchas errores, ¿no? Pero también van a aprender muchas cosas y se las recomiendo. Véanla y después podemos comentar más. Y bueno, también dentro de esta época de la Reforma, porque ya sabemos, el Renacimiento viene, después viene la Reforma, y vemos que el cristianismo, a través de lo que es la Reforma, miren, ya vemos aquí el cristianismo, aquí todavía está en general, ¿sí? Todo el cristianismo. Fíjense cómo se ve ese mapa. Se ve wow, ¿no? Hay muchísimo cristianismo. Entonces, podemos ver que la iglesia reformada, aunque ya estaba una iglesia reformada, podríamos haber pensado, no sé ustedes, pero que se iban a poner a evangelizar a todos lugares, ¿no? Que iban a ir, pero la verdad es que ellos interpretaron en este tiempo que los apóstoles habían sido los únicos a los que se había dado este mandamiento de ir por todo el mundo, ¿verdad? Y predicar el evangelio. Entonces ellos se quedaron ahí en Europa. Y bueno, algunas de las razones que podemos ver por qué se quedó, ahí mismo, por qué se quedó ahí el evangelio es porque había muchos conflictos en este tiempo y todas las energías de la iglesia cristiana, ya cuando digo iglesia cristiana, ya estamos hablando de la iglesia cristiana evangélica, ¿sí? Reformados, que somos nosotros que venimos de ahí. Entonces,
había mucho conflicto entre los católicos y los protestantes y hubo una contrarreforma que nosotros somos parte, no sé si ustedes lo sabían, pero nosotros, los de aquí de Latinoamérica, somos parte de la contrarreforma, porque como en Europa estaba extendiéndose el cristianismo, ahí con la reforma, y estaban ganando mucha gente, gente se estaba convirtiendo, estaba dándose cuenta que, claro, todos los errores que había y todas las cosas que ya no eran de acuerdo al cristianismo que se hacían dentro de la Iglesia Católica, entonces ellos se estaban convirtiendo al cristianismo, estaban ya cambiando toda la forma de cómo ellos llevaban su fe. Entonces, la Iglesia Católica estaba perdiendo poder y es así como ellos empiezan cuando llegan, cuando es el descubrimiento de América, ¿recuerdan ustedes? Ellos empiezan a enviar con los conquistadores después, ya cuando vienen algunos conquistadores, en nuestro caso, pues Hernán Cortés, pero traen ellos muchos órdenes de jesuitas, de franciscanos, no recuerdo si son los tres aquí, pero sí vienen y traen estas órdenes de jesuitas, estoy segura, porque estudiamos esto y cómo ellos empiezan a evangelizar a los indígenas, ¿sí? Empiezan a evangelizar. Entonces, ustedes saben, ¿no? Ustedes saben que hubo un sincretismo en México sobre todo, en los demás países también, pero la verdad es que en México es muy fuerte ese sincretismo, que quiere decir que se unió el evangelio, ¿sí? O el cristianismo, que era el católico en este caso, con la adoración a María, los santos, o sea, ya no era el evangelio puro, y luego aparte se une con las religiones de nuestras culturas indígenas, ¿sí? De nuestros antepasados, ¿no? Que todos tenemos aquí. Entonces, es algo muy diferente a lo que es el cristianismo, lo que nosotros heredamos al principio. Ok, entonces es lo que podemos ver aquí, el cristianismo, vean ese mapa cómo está, y ahorita vamos a ir más adelante. Ahora, antes de pasar aquí, no, sí, perdón, ya está en esta parte, porque es ya vemos aquí el punto de las misiones modernas, ¿sí? Esta es la primera oleada a las costas, y aquí vemos los años 1792 a 1910. En este momento, cuando los católicos, la Iglesia Católica estaba enviando muchos misioneros, había muchas órdenes de sacerdotes que estaban llevando el evangelio y iban, ¿sí? Y todos, pues ustedes saben que ellos hacen voto de castidad, de que no tienen familias, entonces ellos se iban y muchos morían también, así como ahora escuchamos de los cristianos al principio, que vamos a ver ahorita, ellos también lo hicieron y sí hubo muchos, seguramente como hasta hoy, hasta la fecha, muchos errores, muchos que no era realmente, no era su fe real, pero sí hubo muchos que fueron realmente, pues, vean la película, la de Silencio, para que vean el tipo de cómo ellos estaban tan enfocados que querían, pues, compartir la fe. Entonces, vemos aquí, estamos en las misiones modernas, la primera oleada en estos años, y el primer punto que vamos a ver hoy es los moravos. Ustedes no sé si han escuchado de los moravos, pero estos cristianos fueron de los que salieron de los prereformadores. Antes de la reforma sale un grupo de creyentes que empiezan a formar su propia, se apartan de la Iglesia Católica, y entonces ellos empiezan a formar su grupo y se vuelve un grupo muy radical a través de los años, de los siglos. Y la historia más conocida de los moravos, no sé si ustedes la han escuchado, pero les voy a buscar un video. De hecho, lo estaba buscando, ya no se los puse, pero se los voy a enviar de cuál minuto a minuto hablan de ellos. Pero básicamente ellos, para poder evangelizar a los esclavos que eran vendidos en aquel tiempo,
ellos se vendían como esclavos para poder evangelizar a los esclavos. Entonces, imagínense esa convicción y esa carga que ellos tenían para llevar el evangelio. Es algo increíble y bueno, las cantidades que tenemos es que ellos enviaban por cada 60 personas, imagínense, por cada 60 creyentes mandaban un misionero. ¿Se pueden imaginar? Imagínense nosotros, ¿cuántos somos? Si cada 60 personas mandáramos un misionero, ¿no? Apoyáramos un misionero. Y de hecho, esto nunca ha vuelto a suceder, nunca ha vuelto a suceder. Entonces fue algo histórico y muy tremendo, un despertar de las misiones. Luego vemos a Guillermo Carey, que está aquí, o Carey. Ellos él fue el pionero de las misiones modernas, ¿sí? Hay un libro que él escribió sobre la obligación de los cristianos de usar medios o como agencias misioneras para la conversión de los paganos. Él así lo escribió. Y cuando él fue a hablar con su institución evangélica, a ellos le contestaron esto. Le dijeron a Guillermo, cuando él les habló acerca de la necesidad que había en la India, él hablaba de la India, de toda esa necesidad de gente que no conocía de Cristo, que se estaba perdiendo, y ellos le dijeron, cuando Dios escoja ganar a los paganos, así les llamaban en ese tiempo, lo hará sin nuestra ayuda y sin la tuya. Entonces, fue algo muy, muy increíble porque él fue pionero. Al final lo envían, ¿sí? Lo apoyaron y lo envían a la India. Y después empiezan a haber otras más agencias misioneras. Y en esta época, ¿sí? Si ven ahí pueden ver el ataúd. Lo que sucedió en este tiempo es que los logros de Guillermo empezando a abrir las agencias misioneras es que se empezaron a evangelizar o llevar el evangelio a las costas de África y de Asia, a las costas, o sea, a las orillas es donde llegó el evangelio primero. Y en África, pocos misioneros duraron vivos más de unos años, 3, 2 años. Muchos de los hijos de los misioneros en la historia de las misiones iban con sus familias y sus hijos morían de malaria, de fiebre amarilla, de muchas cosas, de dengue, de todos estos. Entonces, como los misioneros en este tiempo, para ellos era tan importante que su cuerpo fuera enterrado, o sea, que lo pusieran en una caja. Ellos iban, imagínense, viajaban en barcos, no existían los aviones para que nos ubiquemos, ¿no? Entonces viajaban por meses y llevaban en un ataúd, ellos hacían un ataúd, conseguían ataúd y ahí llevaban sus pertenencias, porque sabían que iban a morir en unos pocos años al llevar el evangelio y querían que ahí los enterraran en este lugar, pero en una caja. Entonces, es increíble y se oye muy, no sé, como loco, pero la verdad es que esto sucedió. Entonces, podemos ver todo lo que estaba sucediendo y luego ahora sí, vamos a ver un mapa. Este mapa es de la iglesia ya evangélica, ¿sí? Ya el cristianismo que nosotros conocemos, cristianismo evangélico. Esta es la primera oleada, 1910. Todo lo que se ve en rojo es lo que había el evangelio llegado. Entonces vean, por ejemplo, todo Norteamérica. Nosotros somos parte de Norteamérica, pero vean qué poquito está, pero todo lo de arriba. Y luego acá en Europa pueden ver Inglaterra, ¿sí? Así se pueden distinguir ahí todos estos países. Es increíble todo, cómo ya todo esto rojito del cristianismo, ahí estaba empezando, ¿no? Las costas, ¿recuerdan que mencionamos de las costas? Si se pueden dar cuenta, en África se ve las costas, o sea, las orillas. Australia, ven, aquí a la derecha, es ahí toda la orilla, es igual las costas. En Norteamérica sí fue todo este lugar llega, porque ustedes saben que muchos de ellos, algunos de estas colonias huyeron de la persecución también cuando la Reforma y todo este tiempo, que si pueden leer la historia
de cómo llegaron los europeos y se asentaron aquí en lo que es el Norteamérica. Entonces, vemos esta oleada, ¿ok? Esta es la primera, vamos a tenerlo así en nuestra mente, la primera oleada de las misiones, ¿ok? En las costas, ¿sale? Ahora, la segunda oleada es a los interiores de los continentes, ajá. Hubo un pionero, el primer pionero ya lo recuerdan, ¿verdad? ¿Quién fue? Ahí yo ya se me olvida, pero Guillermo Carey, ajá, o William Carey, es que tiene dos nombres en español y en inglés. Y bueno, luego vemos la segunda oleada a los interiores de los continentes, los años 1800 a 1980, 1865 a 1980, y el pionero de este movimiento fue Hudson Taylor. Él estudiaba las estadísticas de la población de China y él se dio cuenta que no había misiones dentro de los interiores de los lugares, solamente en las costas, y que había muchísima gente que no había escuchado el Evangelio. Y bueno, él fundó la misión al interior de China. Y en este tiempo enviaron 6,000 misioneros al interior de la China. Ahora, quiero detenerme un poquito aquí porque la agencia con la que estoy ahorita yo apoyando, aquí sirviendo, de WEC Internacional, el trabajo que Hudson Taylor hizo, ¿sí? Uno de estos estudiantes que él animó para que se unieran a la misión de la China y que impactó la vida de este otro misionero que se llama Charles Studd. Esto fue en 1885. Él es el fundador, él fue a China primero, después estuvo en la India y sus últimos años se la pasó en África, en todo el centro de África, el corazón de la China, fue como su misión. Y bueno, era un joven en este tiempo, Charles Studd, el que fundó la agencia que les comenté donde estoy ahorita sirviendo. Él era un joven pues de dinero, ¿no? Pero él renunció a todo para irse a compartir a aquellos que no conocían del Evangelio. Y él murió ahí, en África. Entonces, algo que me impactó mucho de su historia, él era jugador de cricket famoso y muy conocido en Inglaterra. Así como el cricket allá es como el fútbol aquí, ¿sí? Es muy, muy conocido. Entonces, es un deporte que a todos les gusta mucho en los ingleses. Me imagino que hay excepciones, pero es muy famoso el cricket. Entonces, él tenía esa pasión por llevar el evangelio y este joven, uno de sus hermanos, él estaba trabajando para la reina de Inglaterra en ese tiempo y algo que él le dijo, este joven de Stud, le dijo que cómo era posible que él prefería trabajar como la reina en lugar o sea, y como despreciar el trabajar para el rey de reyes, que porque era como rebajarse, decía él, o sea, él era muy, muy, como muy apasionado y así determinado para cumplir la misión de Dios. Y bueno, otro joven que ustedes pueden ver y que es famoso, hay una película que se llama Carros de Fuego, si quieren anotarla por ahí y la pueden igual buscar y verla. Eric Liddell, ajá, y él fue un joven inglés también, e igualmente también él en esta época, él se Dijo que dedicó a se las llamaba la misiones, ¿sí? película, perdón. Carros de Fuego. Ok. Carros de Fuego. Él es un joven inglés también y ahí pueden ver, él era igual, también deportista, él corría, era muy, muy bueno para correr, pero dejó también esto para compartir el evangelio, ¿sí? Entonces, bueno, vamos en esta parte. Y es increíble todo lo que está pasando. Ya empezaron en las costas, ¿recuerdan? Para que no se nos olvide. Luego vamos en la segunda oleada a los interiores de los continentes, ¿sí? Y en esta época, aquí vemos uno de
eventos más importantes que sucedieron es que se formaron 40 agencias misioneras nuevas, ¿sí? Hubo logros en los interiores de los grandes continentes y dominaron los Estados Unidos como misioneros que enviaban en este tiempo. Y al principio nos mencionan que no aprendieron la lección de los misioneros veteranos de la primera oleada, ¿sí? No aprendieron las lecciones y bueno, hubo errores que cometieron también. Pero hubo un gran movimiento misionero desde las universidades. Muchos jóvenes universitarios se iban de misioneros, se entregaban al Señor completamente a llevar el Evangelio. Fue una época de mucho avivamiento en las misiones. Entonces, realmente podemos ver un gran avance en este tiempo. Y algo que podemos, a ver, déjame recordar aquí. Bueno, sí, algo que les iba a comentar. En esta época, ¿sí? Con Hudson Taylor, vemos que él fue el primer misionero que se vistió o su vestimenta, él se empezó a vestir como los locales y muchos de ellos, de su país, de otros misioneros, la verdad es que les parecía como una locura y se reían de él, pero él impuso esta como pues nueva forma de hacer misiones. Él se vestía completamente como un chino, entonces de hecho, esto es algo que ahora ya es muy común. Es algo, ya para nosotros es como un hecho, ¿no? Que si tú vas a un lugar, a un país, te vistes como los locales, ¿sí? Si ellos usan falda, vamos a usar falda. Ahora que estuve yo en el viaje, que les platiqué que estuve en varios lugares de Asia principalmente, pues en cada lugar que llegaba, me prestaban una vestimenta de ahí o me mandaba a hacer algún traje para andar como las demás personas, porque era, si ellos se cubren la cabeza, bueno, yo me cubría la cabeza, el cabello, Entonces, podemos ver cómo él fue el pionero en pues en esta forma de hacer misiones, de vestirse, ¿ok? Y bueno, esto ya lo vimos. Y ok, ahora, después de esta segunda oleada, miren, ¿pueden ver la diferencia del mapa? Ahora, les voy a poner el otro mapa para que vean. Fíjense, ¿sí? Vean cómo está el Evangelio en esta primera oleada a las costas. Ahora vamos a ver este. ¿Sí ven la diferencia? Se ve muchísimo el avance. Vean en África, del misionero que les comenté de la agencia, Dios lo usó muchísimo para esta parte de África de llevar el Evangelio y otros muchos misioneros, pero él hizo un gran avance. Entonces, es increíble cómo se ve de rojo. Vean México, vean la parte de Latinoamérica y bueno, en México hay una parte que se ve todavía muy blanquita y ahorita vamos más adelante, ¿ok? Pero esto ya es aquí Centroamérica, una parte del sur de México, el más del norte de México, ¿ok? Ahora son los avances de la segunda oleada y hasta 1980, vean, ¿ok? Ese es el tiempo. Ahora, la tercera oleada, la llamamos que es a las etnias no alcanzadas. Esto pasó desde 1940 hasta el presente. Y bueno, ¿qué es lo que sucedió en esta tercera oleada? Bueno, ¿qué está sucediendo? Vamos a explicarlo, ¿sí? Aquí, en este momento de la historia de 1940, ya por estos años, los misioneros, las agencias misioneras, todos los que se encargaban en este momento de ver cómo iba el movimiento de las misiones, qué tanto avance había en la evangelización. Algunos de ellos se reunieron y ellos dijeron, no, pues creo que ya hemos terminado. Ya está, vean el mapa, ¿no? Ya está el evangelio en todo el mundo, ¿no? El Señor dijo que lleváramos el evangelio a toda nación. Y recuerdan que nosotros hablamos de que no son países, ¿verdad? Son etnias. Entonces, aunque ya de alguna manera ellos lo entendían, pero en este año
sucedió algo. El Señor empieza a levantar a 2 personas, una en Guatemala, Cameron Townsend, que él era un misionero en Guatemala, y él estaba repartiendo Biblias en español. Y de repente un indígena, Cachiquel, así se llama, de esta etnia de Guatemala, le hizo una pregunta que vemos aquí en la presentación. Él le dice, si tu Dios es tan inteligente, ¿por qué no habla mi idioma? ¿Sí? Entonces, imagínense, esta foto, si se fijan en el sombrero arriba dice Tlaxiaco. Esa foto es de una persona de Oaxaca, de indígena, pero lo pusieron aquí para nada más la idea de lo que estaba sucediendo. Pero así como también en Oaxaca, ellos hablan mixteco, tampoco hablan español. Entonces, a partir de este evento que sucedió ahí en Guatemala, Cameron Townsend se dio cuenta de que había etnias que estaban aisladas del evangelio, porque aunque la iglesia ya se había establecido entre la gente que hablaba español, no, muchas otras personas, muchas etnias no tenían la Biblia en su idioma y la verdad es que no lo entendían. Y yo puedo, sí, o sea, puedo confirmarlo porque la verdad es que, y lo habíamos platicado, ¿no? En la clase pasada, como en algunas etnias, aunque tienen una iglesia tal vez, pero hablan español en esa iglesia y muchos de ellos, sobre todo los mayores, no entienden lo que se está predicando, no entienden la palabra porque no está en su idioma, ese no es su idioma. A lo mejor lo entienden, pero no tanto, no tan profundamente como para entender el mensaje. Entonces, a partir de este año de 1940, es cuando el Señor levanta a estos hombres también en la India. Se llama Donaldo McGavran. Ajá. Ahí él empieza a darse cuenta que en la India había las castas, ¿sí? Ustedes han escuchado acerca de las castas en las sociedades hindús, que ellos son diferentes castas, entonces entre ellos no se hablan, entre ellos no se, porque para su casta eso no debe ser así. Ellos no pueden compartir el evangelio, por ejemplo, con otra persona que es de otra casta. Entonces esto hace muy difícil que el evangelio corra, aun cuando hablen el mismo idioma, ¿sí? Y bueno, ellos lo que hicieron, estos dos hermanos, porque son hermanos, ¿verdad? Creyentes, ellos empezaron a levantar como esta bandera, ¿sí? De decir, ajá, de decir las etnias no alcanzadas. Y ese fue un término que es el que conocemos en la tercera oleada a las etnias no alcanzadas, porque hay muchas etnias en cada lugar, ajá, no en todos los lugares, pero sobre todo en la ventana 1040. Nosotros en México tenemos también las etnias y hay etnias que son no alcanzadas porque el evangelio, hay una barrera del idioma, aunque haya español, pero ellos en algunas etnias no entienden el español, entonces el evangelio ya ahí se detiene porque no lo entienden. Entonces, a partir de este momento, ellos empezaron a estudiar acerca de cuáles eran las etnias que existían y se hicieron perfiles, o sea, se hicieron como la lista de las etnias, los idiomas, cuánto avance había de la Biblia, si había traducción de la Biblia en esos idiomas. Y en este tiempo es cuando se desata lo que es, ¿sí saben qué es Wycliffe? Bueno, así lo conocemos nosotros como Wycliffe, yo no sé en inglés, lo voy a preguntar cómo se pronuncia, pero ellos es este grupo que empiezan a traducir la Biblia. Ellos se dedican a la traducción de la Biblia a todos los idiomas de la tierra, ¿sí? Entonces, actualmente Wycliffe, esta agencia para la traducción de la Biblia, tiene más de 4,000 obreros, ajá, y hay algunas otras agencias que se dedican también a esta tarea de traducir la Biblia, porque son años, ¿sí? En algunos lugares 20 años, o sea, de una persona
para que exista una traducción de la Biblia. Y en las misiones, a través de todas las misiones que han existido, podemos ver esto, que hay misioneros que se han dedicado toda su vida hasta 40 años, 40 años, para traducir la Biblia para un grupo étnico donde no lo tienen en su idioma. Entonces, podemos ver cómo el Señor ha despertado esta inquietud de alcanzar a todas las etnias de la tierra. Entonces ya no, y no ver como, bueno, este país ya está alcanzado. Es como si pudiéramos decir, bueno, México ya es alcanzado, ¿sí? Completamente. Pero si vamos a una etnia de la Mixteca, hay etnias donde ya son alcanzados, ¿sí? Hay etnias donde ya está el evangelio, ya hay una iglesia, sí están batallando, sí hay luchas, pero ya hay una iglesia, ¿sí? Ya Dios está ahí, pueden llegar, preguntar, ellos les pueden compartir, pero hay lugares donde todavía no hay una iglesia, donde no hay creyentes, un grupo de creyentes fuertes que ya puedan ellos compartir con sus compañeros. Entonces, si dijéramos ya México es completamente alcanzado, ¿sí? Tendríamos que ir a las etnias y darnos cuenta que son etnias, son grupos étnicos. Entonces podemos ver que ahí todavía hay naciones. Igual, por ejemplo, en India, bueno, si en México tenemos estos grupos étnicos, en India es muchísimo más. De hecho, lo vimos en la primera clase, si no me equivoco, acerca de todos los grupos étnicos que hay ahí en India que no son alcanzados todavía. Entonces, en resumen de esta etapa, podemos ver que en la India, Donaldo McGavran, ¿sí? Se topó con las castas y los dos redescubrieron el concepto bíblico de las etnias. Ahora, los logros que sucedieron en este tiempo es que identificaron y alcanzaron lo que ellos quieren lograr, perdón, aquí me equivoqué, lo que ellos quieren lograr o que lo que queremos lograr, porque yo me incluyo, es identificar y alcanzar las etnias no alcanzadas. Es decir, hay que identificar cuáles son esas etnias y cómo las vamos a alcanzar, ¿ok? Y bueno, en este tiempo lo que ha sucedido es que han surgido muchas nuevas agencias misioneras especializadas. Hay agencias que se dedican a ciertos grupos, ¿sí? Para grupos indígenas, para grupos musulmanes, para grupos así. O sea, hay agencias especializadas actualmente. Gracias a Dios, esto ha sucedido y el crecimiento, es sorprendente de la iglesia en el tercer mundo, entre comillas, ¿sí? Que ahora nos conocemos como un mundo en desarrollo, ¿verdad? Pero en general, a veces si hablamos, por ejemplo, de África, ¿sí? África, que antes era un lugar no alcanzado, África, hay mucha parte que es alcanzada y ellos están enviando ahora misioneros, ¿sí? Es increíble, pero esto es cierto. Están enviando misioneros de África, de Latinoamérica. Ahora, miren, vamos a ver esta imagen que está muy interesante, porque lo que podemos ver es que nosotros fuimos receptores, ¿sí? Del Evangelio, porque cuando empezaron a venir, recuerdan, los misioneros cristianos del cristianismo evangélico aquí a México y empezó a llenarse con el Evangelio también. Y hace 100 años, ¿verdad? Era un porcentaje muy mínimo de cristianismo, pero ahora hay mucho cristianismo en México y en Latinoamérica, ¿verdad? En general, y en Norteamérica, pues no se diga. Sabemos que ya también hay muchos cristianos nominales, lo sabemos, pero aún así hay muchos cristianos. Y en el pasado, algo que nosotros en nuestra mente, cuando pensamos en un misionero, pensamos en nuestro pastor, ¿no? Luego, misioneros, sí, nuestro pastor, americano, güero, alto, ojos de color. Es como que lo que tenemos en nuestra mente. Pero, ¿saben? Nosotros ahora fuimos alcanzados, ¿sí? Ya llegó el Evangelio, ahora nosotros, ¿sí? Nosotros ahora somos enviadores, ¿sí? Ahora nosotros
podemos alcanzar estos últimos lugares donde el evangelio aún no se ha predicado, donde no hay aún iglesias que sean autónomas para poder alcanzar a sus grupos. Entonces, tenemos muchos pretextos tal vez en nuestra cabeza. Podríamos empezar a decir, bueno, es que no tenemos dinero, no sé, pero la verdad es que nosotros ahora podemos enviar. Ahora nosotros, y hablo nosotros como iglesia cristiana, podemos enviar para terminar esa obra, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una realidad actual es que ya hay agencias en Asia, ¿sí? En África, América Latina, en el Pacífico. Se formaron 12 grupos de Latinoamérica, aquí en México, para organizarse y ver el plan de cómo vamos a alcanzar a esos grupos étnicos en el mundo, ¿sí? Entonces, cada vez hay más misioneros que están siendo entrenados, capacitados en las misiones transculturales y siendo enviados para terminar la tarea. Y bueno, creo que podemos terminar este tema de la historia de las misiones transculturales con una perspectiva muy, muy positiva, porque si se dan cuenta aquí, la conclusión de la historia de las misiones, y ahorita quiero tomar el tiempo que queda porque vamos a empezar a comentar con ustedes. Quiero que ustedes, les voy a hacer unas preguntas y que me comenten si tienen alguna duda, pregunta, ahorita lo vamos a ver. Pero en conclusión de la historia de las misiones, podemos ver que hay algunas similitudes con la primera oleada de las misiones o con la iglesia. ¿Recuerdan de la primera etapa de la iglesia cristiana ya reformada que vimos? Que no enviaban misioneros, mientras la iglesia católica estaba enviando muchísimos misioneros en sus órdenes, ¿no? Entonces, hay una similitud porque podemos ver que hay una falta de visión misionera, también en muchas de nuestra iglesia cristiana, hablando no de nuestra iglesia de Guayba, sino hablando de la iglesia cristiana en general, ¿sí? Hay una falta de misión misionera y podemos pensar, fíjense, así como ellos pensaron, a ver si recuerdan, lo que ellos pensaron, la iglesia reformada, decían que ese mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el evangelio había sido solo para los apóstoles. Y muchos de la iglesia ahora piensan, no, esa tarea es solo para las grandes naciones como Estados Unidos, Inglaterra, ellos que sigan enviando misioneros. Nosotros somos pobres, nosotros no podemos, ¿sí? Esta mentalidad, ¿no? Y luego también hay conflictos que roban energía, así como en la iglesia reformada había conflictos entre la iglesia católica, ¿recuerdan? Que la contrarreforma, aún entre las iglesias reformadas, no tocamos así ya el tema bien, pero ahí en los videos también los pueden ver, los que les mandé de la reforma, pero había conflictos entre ellos mismos, ¿sí? Entonces, esto robaba energía para que ellos, en lugar de enfocarse en enviar misioneros, estaban viendo sus conflictos. Y bueno, en la iglesia cristiana actual sabemos que también siguen habiendo conflictos, que no nos ponemos de acuerdo, que aquello, que esto, y no estamos enfocados en la misión de Dios que quiere que llevemos el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y bueno, también otra de las cosas es que la política, sí, la iglesia y la política es que pues también hay conflictos en la política de los países, también sigue habiendo conflictos y a veces nosotros lo podemos usar como pretexto para decir que pues que no podemos nosotros ir, ¿no? De misioneros. Hay muchos problemas en nuestros países, es difícil, etcétera, etcétera, y siempre vamos a tener estos conflictos. Entonces, la verdad es que lo que es una realidad es que en los círculos misioneros actualmente
el alcanzar a las etnias no alcanzadas empieza como a perderse. Hubo un tiempo en que el darse cuenta la iglesia cristiana de cuántas etnias no alcanzadas existían era algo que les pesaba, ¿no? Y estaba bien, empezó un avivamiento, pero después empezó a apagar. Pero ahora, actualmente, estamos viendo que gracias a Dios, poco a poco, no es algo que se vea tan grande, pero poco a poco la iglesia cristiana se está levantando para alcanzar a estas etnias. Entonces, algo que podemos, como terminar este tiempo de la historia que les voy a decir es que, por ejemplo, se necesita la formación de agencias misioneras para facilitar el envío de misioneros y se necesita educar y capacitar a la iglesia, a las iglesias locales para entrar en esta encomienda de ir por todo el mundo y llevar el evangelio a toda criatura. Y bueno, aunque la iglesia sabemos que ha crecido mucho en los últimos años, la iglesia cristiana, todavía hay mucho por hacer para que todas las etnias para que todas las etnias tengan una oportunidad de oír y comprender el mensaje de salvación de Cristo. Y bueno, la iglesia ha crecido mucho en los últimos años y no nada más hablando de la iglesia en nosotros, como iglesia cristiana en los países alcanzados, sino que ya también en los países o en los continentes, ¿no? Así no alcanzados, en estas etnias, poco a poco se van alcanzando etnias, más grupos étnicos y la iglesia ha empezado a crecer. Pero eso no quiere decir que ya terminamos. Aún queda muchísimo por hacer para alcanzar estas etnias. Y así a grandes rasgos podemos decir que un 90 de los más necesitados espiritualmente viven en la ventana 1040. Ajá. Y ahí hay un fuerte dominio del budismo, el hinduismo y el islam. Estas tres religiones grandísimas, fíjense, budismo, hinduismo y el islam, ¿sí? Es la gran población de estas regiones están dominadas por estas religiones. Entonces, sigue siendo, así terminamos, sigue siendo el mayor desafío para las misiones cristianas, esta zona del mundo. Entonces, voy a quitar esta presentación para verlos a ustedes. Ay, ¿qué pasó? A ver. Ahí está. Ok, ya los estoy viendo. ¿Y ustedes me ven? Sí. Ok, muy bien. Entonces, si tienen alguna pregunta, comentario, antes de que yo les pregunte estos últimos minutos, quiero escuchar Yo. nada más recuerden, antes de que vamos a tratar de ser breves y vamos a contestar y luego alguien más para que nos dé tiempo, ¿sale? De que todos podamos hablar. A ver, Jesús, sí. Sí, es que me daba curiosidad preguntarte, por ejemplo, esos misioneros que empezaron a ser como que enviados o a tener inquietudes, ¿cómo eran impulsados ellos? O sea, ¿había iglesias o qué? ¿Cómo eran impulsados a hacer todo eso que se atrevieron a hacer? Ajá, pues dependiendo del misionero, ¿sí? Por ejemplo, William Carey, a él lo envió su sociedad, que es una sociedad bautista, si no recuerdo, de Inglaterra, lo enviaron y lo apoyaron, ¿no? Para que fuera, pero él era zapatero y él así como Pablo, ¿recuerdan? Hacía zapatos y él, a través de esto, él se mantenía en el campo, pero también le apoyó su organización, ¿sí? Le enviaban un poco de dinero, no todo, pero era una parte. Pero, por ejemplo, ahora vemos a Charles Studd, que fue el que les comenté que fundó la agencia con la que estoy sirviendo ahorita, y él decidió que él no iba a pedir así como
dinero a su iglesia o a personas. Y él, de hecho, regaló toda su herencia que él tenía cuando se fue al campo. Y él decidió que iba a vivir completamente por fe. Y claro, si alguien le daba una ofrenda o algo, pues era una bendición. Lo recibía así, que el Señor estaba proveyendo, pero él decidió tomar esa forma radical de no pedir. Ajá. Entonces, depende del misionero y depende, por ejemplo, también hay una misionera, les voy a mandar aquí en el grupo esta historia de esta misionera que se llama, creo que es Gladys, no recuerdo, pero ella fue a China y ella también fue inspirada por este Hudson Taylor, que es el que les comenté. Igual ella se juntó, trabajó para juntar para su boleto de tren para irse a China y era todo lo que ella tenía. Y ella llegando allá, pues Dios proveyó. Y van a ver su historia para que vean cómo es. Entonces, cada quien ha hecho diferentes formas, pero cada vez estamos aprendiendo más y la iglesia está entendiendo que esto es un trabajo de todos, ¿no? Y que podemos apoyar al misionero también para que vaya. Entonces, bueno, eso es la respuesta de esto. Ok, gracias. Y si alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario, pueden abrir su micrófono o levantar su manita y ya les digo yo quién. Moisés. Es que nos puso, ¿cómo se llama? Ya ve que nos había puesto el mapa de la extensión aproximada de la segunda oleada. Ajá. Bueno, y el mapa actual o sea, en la tercera oleada, o sea, el mapa actual, o sea, cuánto es la población alcanzada máxima iba, porque pues aquí nada más se ve en la segunda oleada, va donde es pues casi toda América va y el sur de África y voy a decir que Ah, sí. Europa va, pero ya en la tercera oleada pues ya no nos puso el mapa para ver cómo quedaba, o es el mapa en la actualidad con la ventana 1040 que usted nos había dicho. El mapa sería el de la ventana 1040, pero ya no, aquí no tenemos, bueno, no tengo mapa realmente en la presentación, pero Ajá, voy a buscar uno para compartírselos. Sí, actualmente. Lo que pasa es que hay algunas páginas de Proyecto Joshua, se llama, creo, Joshua ajá, Project y Etnopedia también, que ellos tienen es que cada vez es como más exacto y cada vez se dan cuenta de que hay muchas etnias no alcanzadas y en general el dato es que están estas 7,000 etnias no alcanzadas y sobre eso es lo que se está trabajando últimamente porque el Evangelio prácticamente está como ya en todos lados, puede decirse, pero hay ajá. grupos, la ventana 1040 es básicamente lo que falta y hay una parte en México que sabemos que es como este círculo del silencio que le llamamos, que siguen habiendo ahí todavía unas etnias también. Pero les voy a buscar a ver si puedo Sí, encontrar un mapa, porque se los mando. Porque aquí nos puso que la tercera oleada es de las etnias van alcanzadas de Sí, 1940 al presente, ¿va? Entonces sí. yo quiero pensar que es donde está la ventana 1040 y ya todo lo demás está alcanzado, ¿va? Pero pues como no puso el mapa me quedé Sí. con esa duda. Voy a buscar si encuentro algún mapa y se los voy a compartir, ¿ok? Lo voy a Ok. buscar, pero aquí en esta presentación no viene, pero sí, básicamente es la ventana 1040, que es en lo que se está concentrando ahorita todo lo que son los recursos misioneros. Ujú. Ok. Muy bien, gracias, Moisés. Ok, ¿alguien más que quiera preguntar algo, compartir algo antes de que... Yo. Ajá, sí. Zaira. Sí, sí, por ejemplo, ahorita estabas comentando que México bueno, pues ya se está así como que viendo, ¿verdad? Que está mandando misioneros pues al mundo, ¿verdad? Pero ¿habrá algún lugar especial al que se envíen mexicanos? ¿O es así como, no sé, como decir a cualquier lado? ¿O algún lugar en especial? Ajá. Todo depende del llamado que tengas, porque, por ejemplo, hay diferentes grupos.
cuando Dios te da un llamado para ir a un lugar a llevar el evangelio, pues, por ejemplo, aquí en las agencias, diferentes agencias que hay, pero por ejemplo nosotros, bueno, primero te capacitan en lo que es misiones transculturales y nos muestran como las necesidades que hay en el mundo y cada grupo étnico, y bueno, están los grupos como lo sabemos, el budismo, los que son budistas, los grupos que son musulmanes, los grupos hinduistas, que está principalmente en esta parte de la necesidad, y los musulmanes es diverso, muy diverso, porque hay quienes son radicales en algunos países, algunos que no son nada radicales, que simplemente son como tipo los católicos aquí en México, que es como algo nominal, ¿sí? Ellos, o sea, son musulmanes porque pues es su religión, pero no están realmente como tan, obedecen cosas, hacen su Yo ayuno. digo que es como una versión light del Islam. Ajá, exactamente, así es. Entonces, pero aún así ellos lo abrazan como es su religión. O sea, entonces es bien interesante porque no lo viven, pero realmente ellos como que no me ataques mi religión. Pues pasa aquí, ¿no? Con el catolicismo a veces. Cuando tú empiezas a compartir, no, yo soy católico. Entonces, igual pasa en esos lugares. Entonces, si tú tienes un llamado para un grupo, si ya lo tienes desde antes o si cuando estás en el proceso de capacitación, el Señor te muestra como con los musulmanes, con los hindús, con los budistas, hay un grupo que le llamamos como tribales, ajá, que son estos grupos como animistas, perdón, animistas más exacto, que son los que creen en los espíritus y todo esto que hay en África. Hay Como muchos, en África o en allá en Nueva Zelanda, por allá. exacto, ajá, hay muchos de estos grupos. Entonces, si el Señor te guía a uno de esos grupos, entonces lo que la agencia hace es, vamos a ver dónde hay un equipo, porque no, eso es algo también que tenemos, no te mandan sola. La idea es mandarte con un equipo, para que llegues con un equipo y trabajes en equipo. Bueno, depende de la agencia, hay agencias que van, muchos de los misioneros van a lugares donde ya hay una iglesia o ya hay un grupo de creyentes y lo que van a hacer es como más como a discipular más, reforzar. En el caso de la agencia de WEC y otras agencias están más enfocadas como a ir donde los menos alcanzados o donde no hay nada. Entonces, es como empezar como ahí, de lo que está más abandonado, por decirlo así, para empezar a trabajar con estos grupos no alcanzados. Entonces, pero todo depende porque hay diferentes tipos de agencias, pero el enfoque y la idea es esta. No es que no haya necesidad, es como en algunas etnias en México, que tú vas y dices, por ejemplo, yo estuve en los otomís, ¿no? Y ahí hay mucha necesidad, o sea, sí hay hermanos que todavía no entienden bien como lo que están ahí compartiendo, pero hay gente que habla su idioma, o sea, su idioma de otomí, y que hablan español también, y que lo entienden. Entonces, esa persona ya creyente les puede enseñar a ellos que no, ajá. Pero hay lugares donde no tienen ni la Biblia en su idioma, ni hay creyentes maduros que tengan esa posibilidad de poder compartirles para alcanzar a su gente. Entonces, en esos grupos es donde nos estamos enfocando y este curso y todo es viendo hacia allá, ¿no? ¿Cómo podemos terminar ya recorrimos mucho, hay muchísimo avance. Ahorita que estábamos viendo todas las imágenes, se pueden dar cuenta cómo ha crecido la iglesia, cómo se ha evangelizado, cómo realmente se ha hecho mucho trabajo y hay mucho resultado. Y nos falta una parte, pero como que de repente se estancó y como que ya nos quedamos cómodos de que, bueno, ya nosotros ya conocimos, ya somos creyentes, pero también ha sido lo que menciona el autor aquí como un error de los mismos misioneros, de alguna manera, que en muchas iglesias, no hablo de nuestra iglesia porque nuestro pastor tiene esa visión, sí, de más misiones, pero hay otros en la historia más atrás que llegaron y fundaron ciertas iglesias, organizaciones,
y como que les enseñaron que nosotros somos para recibir nada más, ¿verdad? Denme, yo soy pobre, yo no puedo mandar. Entonces te quedas con esta idea en tu cabeza, pero la verdad es que nosotros tenemos al mismo Dios que han tenido estos misioneros que han ido en muchos lugares muy ricos, pero realmente Dios nos puede bendecir para llevar el evangelio a los que todavía no lo tienen, ¿no? Entonces, esta es la idea y no es como que se envíen a un lugar específico los mexicanos, pero sí es verdad que nosotros como latinos en general en Latinoamérica tenemos una ventaja, lo puedo decir así, muy grande en lo que es la ventana 1040, porque si tú vas a países de estos, la verdad es que muchos de ellos ni se van a dar cuenta que eres extranjero hasta que no hables, ¿no? Pero también como te pareces a ellos, como que nos aceptan más fácil que ver a alguien güero, ojo azul y dicen, no, bien diferente a mí, ¿no? Y como que hay una desconfianza. Y la verdad es que estos misioneros aman la misión. Yo vi muchos y han dado sus vidas ahí en el campo, ¿eh? Conocí algunos que fueron mártires, las esposos, hace cosas fuertes y aman la misión. Pero la verdad es que desde cuando ellos llegan hay como una desconfianza. Muchos de los locales como que los ven así. Y a nosotros es como que, wow, se parecen a nosotros. Entonces tenemos esa como, yo digo que es algo de Dios para nosotros que nos toca, yo así lo pienso, terminar esa tarea que está por restante, ¿no? Entonces, ok, bueno, pues muy bien, pues ¿alguien más tiene alguna pregunta, comentario? ¿Puede abrir su micrófono? Creo que ya nadie. Ya nadie, ¿verdad? Porque ya no escuchó a nadie. Entonces, bueno, ya vamos casi a terminar. Entonces, nada más les voy a comentar. Hablamos, hablamos de que en el Congreso de Misiones, los que están aquí en Tampico, Madero, Altamira, los que están cerca, les voy a pedir que asistan a la conferencia y ya más adelante les vamos a decir detalles de en qué apoyarían, pero lo importante es que vayan a la conferencia y a los que no les es posible ir y que no van a asistir, yo estoy checando ahorita qué es lo que pueden entregar para sustituir esta parte de asistir a la conferencia. Entonces, tal vez voy a ponerles a ver en línea algo que está ahí y sobre eso ustedes van a hacer alguna aportación, pero se los voy a confirmar más adelante. Pero sí lo importante es de lo que estaban preguntando, el repaso que les mandé. No está en orden, o sea, están los temas así medio revueltos un poco, es del mismo material que tengo aquí, pero les voy a pedir que ustedes lo vayan contestando. De hecho, es muy fácil porque ahí vienen los versículos, te hacen preguntas que tú ya sabemos casi todos, pero vayan contestando lo que puedan, aún si todavía no hemos visto algún tema, pero todo está ahí. Entonces vayan contestándolo, avanzándolo. La idea es que lo impriman, ¿sí? Que lo impriman, que lo contesten con su mano, que escriban las respuestas, todo, y vienen ahí unos ejercicios divertidos de sopa de letras y cositas. La verdad es algo sencillo, pero la idea es que lo disfruten y mi petición de que lo hagan con su pluma, que lo escriban, es porque está confirmado científicamente que cuando tú escribes algo, se te queda más como un conocimiento, como algo, te hace más algo sucede en nuestro cerebro. Entonces, por eso les digo, imprímanlo, váyanlo contestando con su letra y eso me lo van a entregar una semana antes de que terminemos. Les voy a pedir que me lo envíen va a ser parte de su graduación, de su calificación para el curso, ¿ok? El otro punto va a ser la asistencia al Congreso, los que están ahí cerca y los que no están, estoy viendo qué les voy a pedir, no va a ser mucho, pero algo también para que me entreguen, ¿ok? Entonces, por el día de hoy, me parece que es todo. Ya tienen esta presentación de PowerPoint de lo que vimos hoy, tienen los apuntes
y tienen el resumen para que lo vayan avanzándole. Les recomiendo que vean la película de Silencio, la que les pusimos ahí. O sea, no es como para que sigan ese ejemplo para nada, pero observen, vean, y cada vez que vamos conociendo más de misiones, empiezas a ver detalles. Entonces, me gustaría que la pudieran ver en esta semana, en estos días, y la próxima semana a ver si podemos comentar algo sobre la película, ¿sí? Si les es posible, ¿ok? Entonces, los videos que son de 10, 15 minutos que les dejé sobre el Renacimiento y la Reforma también, por favor, véanlos. Y lo que les puse, les voy a mandar el testimonio de la misionera de China que les dije. Lo voy a subir aquí. Yo lo acabo de ver hace poco porque compartí sobre los misioneros solteros, porque hay muchas misioneras solteras en el campo. Y bueno, ese es otro tema, pero bueno, les voy a mandar ese video. Está muy bonito, a mí me inspiró muchísimo. Entonces los voy a enviar porque creo que va a ser de bendición para que lo puedan ver también. Ok, entonces vamos a orar. Ya no hay ninguna pregunta, entonces voy a orar para que terminemos. ¿Sale? ¿Ibas a preguntar algo, Moisés? Sí, que cuándo era el congreso. Ajá, el 14 y 15 de noviembre. 14 y 15 de noviembre. Sí, por ahí vamos a estar. Gracias. Sí, de nada. Ok, vamos a orar entonces. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta clase, por este tiempo que nos has permitido aprender, repasar, Señor, acerca de lo que has hecho tú a través de la historia. Y vemos, Señor, la obra que que has hecho y que sigues haciendo. Y lo más impresionante y hermoso, Señor, es que tú quieres usarnos, Señor, también a nosotros, que somos parte, Señor, de esta obra. Y yo te pido que tú bendigas a mis hermanos, Señor, y que les permitas tener el tiempo para ver, Señor, esta película, si les es posible, y el video que les voy a mandar acerca de esta misionera que estuvo en China, Señor. Y que sus corazones sigan siendo, pues, contagiados, Señor, con lo que hay en tu corazón para las misiones, Padre. Te damos gracias, Señor, que ayúdanos a un buen descanso, Señor, y que podamos renovar fuerzas y que sigas, Señor, cumpliendo el propósito, Señor, por el cual tú nos tienes en este tiempo, Señor, en esta tierra, en esta vida que es previa a la eternidad que nos espera contigo, Señor, en la cual esperamos, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.